Iván Simonovic, criminalista, consultor penal venezolano, fue coordinador especial de seguridad e inteligencia de Venezuela ante los Estados Unidos, ejerció secretario de Seguridad Ciudadana en el Distrito Capital durante los sucesos de abril del 2002, gracias al cual se salvaron la vida a montones de venezolanos, no sé cuántos. Simonovic es considerado por los defensores de los derechos humanos está en el exilio y fue considerado o es considerado un preso político, aunque ya está en el exilio. Y pertenece a un grupo regional americano de pensamiento estratégico donde hay militares y civiles importantísimos de distintos países de América Latina, donde está, repito, él está Simonovic en él. Ellos tienen un libro facilísimo de leer, interesantísimo, que se llama Democracia bajo ataque, región latinoamericana. Y yo quisiera que él nos hablara de esto, porque es realmente muy importante. Lamentablemente todavía no está a la venta. Lo diremos cuando esté. Y empieza así: durante más de 2 décadas, Sudamérica se ha gestado una coalición que ha aglutinado a países rivales a los Estados Unidos. No está claro si las incursiones en la región son solo para trazar un nuevo mapa geopolítico multipolar, en donde cada potencia tendría su área de influencia, o si más bien la intención es establecer operaciones en el nuevo continente y así amenazar la posición de Washington. Venezuela es utilizada por estos países como medio para materializar sus planes expansionistas debido a su posición geopolítica y su condición geoestratégica y su riqueza. Es a través de Venezuela que se expande el modelo al resto del continente y se exporta narcotráfico, minería ilegal, armamento y la misma revolución multipolar. Y ustedes dirán, bueno, pero eso ya lo sabemos, no estás diciendo nada nuevo. Pero aquí están todas las estrategias que se usan. ¿Qué piensa hacerse? ¿Cuáles son las diferentes posiciones? Y que los luchadores por la democracia en Venezuela y porque tengamos una democracia, la tienen bien difícil, porque no se trata de una dictadura simple y sencilla como las que existían antes y las que existen en otros países, sino algo más profundo y muchísimo más peligroso y evidentemente infinitamente más difícil de solucionar. Pero tiene la palabra Iván Simonovic. Bienvenido y muchas gracias por estar de nuevo con nosotros, Iván. Y bueno, León, ¿cómo estás? Saludos a ti, a todos tus seguidores. De nuevo, gracias por la invitación. Sí, este documento que tienes en tus manos fue elaborado por el Grupo Regional Americano de Pensamiento Estratégico. Esto no es más pues que, como su palabra lo dice, un grupo de profesionales, todos del área de inteligencia. Somos de una comunidad de inteligencia donde hay excelentes oficiales, militares y policías. Está el caso de Pazmiño, de Mario Pazmiño de Ecuador, está el caso de John Marulanda de Colombia, el almirante Molina Tamayo venezolano, el almirante Justiniano Escalante boliviano, etcétera, etcétera. Y bueno, detrás de nosotros pues hay una estructura muy grande de personas que nos ayudan y nos facilitan información para poder hacer estos análisis que tú tienes en las manos. Esto es un trabajo que empezamos poco antes de la pandemia, o sea, ya a principios del año 2020. Y intercambiamos información sensible que maneja cada uno de estas personas por los cargos que se ocuparon. Bueno, tenemos acceso a información importante y es allí donde concluimos pues con este documento, que lo que tú tienes en tu mano es realmente un resumen, ¿no? Esto es un documento que es muchísimo más amplio que esto, pues 2 años de trabajo no se resumen en 20 páginas. Es un documento muchísimo más complejo, más grande. Esto es simplemente un abreboca y este documento macro, nuestra intención, nuestra idea es que esté en manos de la dirigencia política internacional y de gente que tenga capacidad para tomar decisiones y analizar la gravedad de la situación de lo que sucede actualmente en Latinoamérica, para que, bueno, se puedan corregir todas estas situaciones que hemos estado viendo, analizando y denunciando desde hace ya varios años. Ahora Ciertamente. dice aquí
perdona que te interrumpa, el crimen organizado es el factor vinculante de lo nacional con lo internacional, de lo político con lo militar, de lo militar con la guerrilla, de la guerrilla con el narcotráfico y del narcotráfico con el terrorismo. El régimen de Nicolás Maduro pasó a ser una organización del crimen organizado con operaciones de narcotráfico a convertirse en un gobierno que promueve el terrorismo con aliados como Hezbollah, IRGC, FARC y el ELN, entre otros. El terrorismo busca un cambio político fundamental. El régimen venezolano se ha convertido en modelo de terrorismo de Estado que cuenta con sus propias organizaciones terroristas y de defensa de la revolución que ejercen el control de la población. Estados Unidos se ha caracterizado por la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, desarrollando enemigos de larga data en ambos vectores. Esta condición fue capitalizada por esta coalición al asociarse con carteles de la droga y organizaciones terroristas. Sí, hoy en día podemos decir con toda honestidad que Venezuela es el centro de gravedad de una coalición extracontinental que articula una aproximación asimétrica a los Estados Unidos para erosionar el poder de los Estados Unidos. Eso es, digamos, el fin de toda esta operación internacional multipolar. Venezuela fue escogida por su posición geopolítica, por su condición geoestratégica, por su riqueza y porque, bueno, por el hambre que tienen todos los que están allí de permanecer en el poder por tiempo indefinido y que ellos de todas, pues buscan alianzas con los peores criminales del mundo para poder ser o hacerse ver como una amenaza, ¿no? En Venezuela obviamente no existe de ninguna manera una democracia y la única forma de mantener este estatus es con esta alianza multipolar, porque como acabo de decir, pues Irán, como se ha dicho, mejor dicho, en otras oportunidades, Rusia, Irán, China, no es nada nuevo que sean enemigos acérrimos y de hace larga data de los Estados Unidos. Y en lugar de crear una guerra frontal, crean esta guerra asimétrica, ¿no? Para mantener, o sea, el crimen organizado es un móvil, o sea, es el vehículo con las cuales ellos oxigenan todas estas operaciones. El tema de la minería, el tema del narcotráfico, el mismo lavado de dinero, etcétera, etcétera. Son realmente una forma, es la caja chica con la que ellos oxigenan todas estas operaciones y como ellos, digamos, de donde sacan los recursos, porque vamos a estar claros, ni China, con todo el dinero que tienen, mucho menos Rusia e Irán, pueden sostener una operación multipolar como la están manteniendo con Sudamérica. Ahora, aquí, Napoleón, es importante decir algo, ¿no? Nosotros, una de las cosas que queremos dejar muy clara con este documento es la falta de focalización, ¿no? Nos concentramos o nos hemos cansado de denunciar el tema de Venezuela y ese crecimiento de la regional que ha existido de la izquierda para poder mantener nuevos regímenes que definitivamente modelos de sociedades en los cuales nosotros no estamos acostumbrados. Pero perdemos el foco esencial de lo que se está haciendo. Por ejemplo, hace unos meses, hace un mes, un poco más de un mes atrás, teníamos un caso importante que era el caso del avión de Mahan Air comprado por Viasa, con Viasa, etcétera, etcétera. Luego ahorita tenemos el caso del narcotraficante que fue retenido, Oreste, un individuo que fue retenido en Italia y entregado a las autoridades norteamericanas por sus vinculaciones al narcotráfico, pero lo más importante son las vinculaciones que Oreste tiene con el Cartel de los Soles, especialmente con Diosdado Cabello y su entorno, ¿no? El tema de Iván Márquez. ¿Qué pasó con Iván Márquez? O sea, vamos cambiando el foco del interés de lo que realmente importa. Sin embargo, a nuestra manera de ver, todo este equipo de profesionales de inteligencia, pensamos que, por ejemplo, los juegos de guerra son un tema mucho más importante. Acaban de anunciar, Maduro anunció pues, que habrían unos ejercicios militares con Rusia
en Venezuela. Entonces, ¿por qué Rusia deja de hacer esos ejercicios militares fuera de su zona de influencia? Ahora lo hace en Latinoamérica. Significa entonces que Latinoamérica también es una zona de influencia rusa. Y una coma en todo esto es que en estas operaciones participan unidades especiales como los Spetsnaz. Los Spetsnaz es la unidad élite rusa. Bueno, los Spetsnaz no han operado ni siquiera en Ucrania. ¿Por qué los están utilizando ahora en Latinoamérica? Entonces, estos son los puntos que para nosotros son muchísimo más importantes que el tema inclusive criminal. Y es lo que nosotros quisiéramos dejar ver a la dirigencia política sobre el nivel de gravedad que representa todo esto. Al final, esto podría tratarse, pues, insisto, de unas operaciones militares por temas económicos para poder vender armas. Pero ¿es esa la verdad? No, nadie no lo sabemos, porque necesitamos profundizar en lo que se ha venido haciendo en los últimos 20 años. No es ningún secreto que Irán, ¿verdad? Lo denunciaba el fiscal Alberto Nisman, argentino, quien falleció en circunstancias muy extrañas. Bueno, el tema de cómo el terrorismo en Latinoamérica había crecido con Irán. En una embajada donde no deberían haber más de 12 o 15 personas, había más de 50, algunas de ellas con unas credenciales diplomáticas difíciles de justificar, y que bueno, a la final tú podías darte cuenta pues que se trataba era de una operación gigantesca para movilizar terroristas en todo el mundo, ¿no? Entonces, es eso un poco lo que habla este documento que tú tienes en tus manos y que estamos haciendo llegar de alguna forma, digamos, irregular a algunas personas, por eso es que lo tienes en tus manos, y es de lo que hemos venido hablando. Pero insisto, esto es un documento que contiene muchísimas más páginas que eso, un documento que hemos elaborado con información fidedigna, información clave. Insisto, es una comunidad de inteligencia muy fuerte, con una red, una estructura suficientemente fuerte por los cargos en los casos que hemos trabajado en toda Latinoamérica, y es lo que nos ha permitido accesar y crear este documento que ya lejos de ser una señal amarilla, pues es una señal en rojo para el mundo, ¿no? Pues, yo, a nuestra manera de ver, esto sencillamente una de las cosas es que nos guía es a un cambio de modelo de sociedad. ¿Queremos realmente los venezolanos o quiere Latinoamérica un cambio de modelo de sociedad? Queremos una sociedad iraní. O sea, hoy por hoy vemos como en Venezuela copiando el sistema iraní. O sea, los militares son los que han tomado el control y el poder del Estado, del país. En Venezuela se crearon los SODI, se crearon las REDI, donde son reyes y virreyes los que controlan. O sea, tú puedes ser el gobernador de cualquier estado en Venezuela, sin embargo tienes una estructura que se llama red y una estructura que se llama SODI, de un general o un mayor general al cual tienes que rendirle cuentas sobre todas las cosas que tú estás haciendo. En pocas palabras, esto no es más que un modelo complejo adaptativo donde, insisto, copian modelos de otras sociedades, y que definitivamente, a mi manera de entender, yo, en lo personal, y estoy seguro que muchos como yo opinan, no son el modelo de país que queremos en Venezuela ni en Latinoamérica. En cuanto a aspectos políticos jurídicos, empieza así este capítulo. Para recuperar la democracia no es suficiente deponer al dictador o cambiar al presidente. Es primordial erradicar la dictadura desde sus fundamentos jurídicos e institucionales para evitar que retorne el dictador o surja un nuevo protagonista. Y pone como ejemplo el caso de Evo Morales, el caso del regreso de Evo Morales al poder, el caso de Cristina Kirchner al poder, el caso posible de Lula da Silva y muy posible al poder en Brasil, en fin. La falta de disposición de la oposición para converger en un bloque nacional y regional que enfrenta al régimen de manera coordinada y decidida ha permitido que el proyecto iniciado en Venezuela por Chávez continúe su expansión en la región. Esto ha puesto en riesgo la democracia del continente y la posición exclusiva de Estados Unidos como potencia regional.
Sí, o sea, es lo que te comentaba anteriormente. En una democracia o en un país clásico donde existe una democracia, el presidente es el nódulo. Al no haber un presidente, pues es la cabeza de donde se desprende todo. Y es de donde salen las directivas, las órdenes, donde se planifica todo lo que se va a hacer. Así funciona. O una empresa, quizás pudiéramos utilizar ese modelo. En este caso, este modelo y no voy a profundizar, es lo que llamamos un modelo complejo adaptativo, donde cada quien tiene sus formas de sobrevivir, ¿no? Por ejemplo, si en Venezuela nosotros cambiáramos a Maduro, no va a cambiar en esencia lo que se ha venido haciendo o lo que se ha formado en los últimos 20 años como una democracia del siglo XXI. Tú tienes que arrancar. Y aquí, de hecho, tendríamos que retrotraernos a lo mismo que han hecho ellos cada vez que llegan al poder. ¿Qué hacen? Cambian la constitución. ¿Por qué? Porque adaptan todo dentro del marco de la constitución, todo lo que ellos necesitan cambiar y hacer para cambiar precisamente el modelo de sociedad. Es allí donde está el problema. Y es allí, eso es lo que hemos venido denunciando, que esto va mucho más allá de un problema de narcotráfico o de un problema de crimen organizado. No. Esa es la forma, el flujo de caja que tú utilizas para poder lograr los objetivos. Tú tienes áreas de influencia en Venezuela donde hay sitios donde tú puedes conseguir tener un estatus de vida mejor, ¿verdad? Por ejemplo, si tú vives en Caracas, tu nivel de vida va a ser mucho mejor que si vives en alguna otra parte, y no voy a entrar con ningún estado para no herir susceptibilidades. Pero, por ejemplo, en el estado de Nueva Esparta, en el estado de Nueva Esparta, el tema del agua es algo que, pero hay otras cosas que seguramente tú vas a poder conseguir. Y tú tienes un país donde cada uno de ellos en diferentes sitios tiene una forma de supervivencia, que dentro de esa forma de supervivencia está inclusive las actividades criminales, obviamente, eso es una de las cosas, pero subsisten y viven y ahí están, y ellos eso lo llaman una democracia. Obviamente no lo es, bueno, por lo menos no en el sentido que lo conocemos nosotros, donde hay un presidente, hay un congreso, hay 5 poderes, los cuales son los que rigen el funcionamiento de un país. Eso no existe en Venezuela. Vemos como Nicolás Maduro le da instrucciones o le habla directamente a Tariq William Saab, que es el fiscal general de la República, o le da instrucciones al Tribunal Supremo de Justicia. Hace poco se creó un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, entre comillas, y cuando tú revisas quiénes son los nuevos Tribunales Supremos de Justicia, son todos exactamente los mismos que estaban ocupando los cargos hace 5 o 10 años atrás. Entonces, ellos están absolutamente claros y focalizados hacia dónde van y qué están haciendo. Y ello no es porque sea algo casual. No, esto es un modelo que se ha diseñado en los últimos años, donde esta coalición extracontinental tiene una participación muy grande. Más allá, inclusive, yo me he dicho a la gente, no pienses tú que ni los rusos, ni los chinos, ni los iraníes, nadie le interesa a ningún venezolano. No, a ellos lo que les interesa es el proyecto de vida. Inclusive, hoy por hoy podemos asegurar que esta multipolaridad que existe, ¿verdad?, entre Rusia, Irán y China, es circunstancial. Es tan circunstancial como la unión que hubo entre Estados Unidos y Rusia para eliminar a Hitler. Fue circunstancial. En estos momentos, bueno, Rusia, Irán y China están unidos, pero mañana, en los próximos meses, en el próximo año, muy posiblemente pues, se enfrenten también de cualquier forma. ¿Por qué? Porque es un modelo de sociedad total y absolutamente diferente. Y aquí, insisto, el final de todo este proyecto es cambiar el modelo de sociedad que conocemos y que ellos quieren imponer. Aquí ustedes desarrollan de una forma muy clara qué hacer para restituir la democracia en lo político, en lo jurídico, en el aspecto socioeconómico, en el aspecto político-militar, ¿Nos lo podías resumir brevemente?
Aunque Mira, ya adelantaste algo, evidentemente. sí, bueno, mira, lo jurídico, lo primero yo tendría que decirte es que es importante que retomemos la esencia de la democracia. La esencia de la democracia son los jueces. ¿Verdad? Si no hay jueces, no hay democracia. No existe, no hay posibilidades que en Venezuela ni en ningún país exista una democracia. Tenemos un sistema judicial como el que tenemos, que está controlado por el Poder Ejecutivo. Entonces, el tema, por ejemplo, que si lográramos avanzar la Corte Penal Internacional en el enjuiciamiento y en los casos que esto tenía, bueno, eso son cosas que nosotros debemos tener en cuenta. Entonces, en el tema judicial es importante avanzar con el tema internacional, en el tema, bueno, de todo lo que se ha planteado, que se ha denunciado y que se ha dicho. ¿Ok? En relación al tema militar, bueno, ahí es importante que en todos estos análisis que se están haciendo se involucre a la Fuerza Armada. ¿Por qué? Bueno, de hecho existe algo en los países desarrollados que se llama diplomacia militar. En el Pentágono, en Colombia, en muchos países hay un grupo de militares que no están en ejercicio, que se encargan de estudiar todas estas situaciones, y a estas personas hay que preguntarles sobre todas estas situaciones que se están ocurriendo en Latinoamérica y quizás en algunas otras partes del mundo, que nos empujan hacia un cambio social, ¿no? En el tema militar, definitivamente para nosotros es estratégico. En Venezuela, es más, yo lo he dicho varias veces, ¿qué sentido tiene ir a unas negociaciones como las han planteado? Y tú ves en esas negociaciones, no sé, a Jorge Rodríguez, ya no sé qué otros 4 payasos más, pero no hay ni un solo militar. Y los militares son los que mantienen el control del país. Los principales cargos de control del país los tienen los militares. O sea, ¿a quién le jala Maduro todos los días? A los militares, porque son ellos los que lo mantienen a él en el poder. ¿Ok? Entonces, el tema militar es absolutamente estratégico en todo esto. Pero en el desfile del 5 de julio con el mamotreto y payaso ese que pusieron y su ausencia en el desfile militar más importante del año, por segunda vez no asiste Nicolás Maduro. Algo debe temer. No, totalmente. O sea, él ni siquiera confía en ninguno en la Fuerza Armada. No confía porque, bueno, porque sabe lo que saben en qué están metidos. Y muy posiblemente hasta en un grupete de militares son los mismos que le recomiendan que no asista, porque ni ellos mismos pueden creerse una cosa, o sea, lo que se dicen uno entre otros, todos desconfían uno totalmente de otro. Nosotros tenemos información, ojo, y esto es algo que se repite en Latinoamérica. Porque esto que nosotros te estoy diciendo y eso que nosotros hemos colocado allí no es más que el resumen del análisis de las informaciones que nos llegan de todos los países. Así Tú ibas a como decir que nosotros tenemos información, ¿se puede decir o te echaste para atrás porque consideraste que no es prudente? ¿Perdón? Tú ibas a decir, nosotros tenemos información, pero no terminaste la oración. No, ¿Información no, de tenemos qué? información de todas y cada una de estas cosas. O sea, este esquema que tenemos en Venezuela es el mismo esquema que se está aplicando en otros países. Y tenemos información del miedo que tienen unos de otros, porque forma parte inclusive de cómo crear, y vuelvo al modelo complejo adaptativo. O sea, son nódulos, son estructuras que cada una son independientes, y cada una tiene su propia fortaleza, ¿no? Y su poder, porque da la impresión, estos llamados revolucionarios, que no suelen ser sino involucionarios, suelen acabar, matar, asesinar o exiliar desde ya la Revolución Rusa para acá, hablando de lo que hemos vivido mucha gente, aunque lo de la Revolución Rusa no creo que quede mucha gente viva, asesinar, acabar con quien pueda quitarle y hacerle sombra, ¿no? ¿Qué pasa entre Maduro y Diosdado? Diosdado es, supongo que el principal enemigo que tiene Maduro. Mira, hay una cosa que ellos están perfectamente claros, lamentablemente no ha sido así en la oposición, es que esa cohesión es lo que los mantiene en el poder, ¿ok? Ellos no se aceptan unos con otros. Por ejemplo, ¿quién puede pensar que Padrino López
sea ratificado de nuevo como ministro de la Defensa. O sea, eso no tiene sentido. Uno no puede ser ministro de la Defensa 10 años, ni 20 años, ni 5 años. O sea, es un periodo muy corto, porque son cargos que ya la estructura misma militar obliga a que cuando todo el mundo asciende, alguien ocupe ese lugar. O sea, es una máquina. Leí que alguien dijo, escribió o analizó que es una forma nuevamente de evitar que Diosdado Cabello tenga mayor poder y evitar que generaciones militares que le corresponderían pues no lleguen al generalato o a más arriba. Mira, podríamos divagar aquí durante largo rato sobre las circunstancias o las razones, pero bueno, tú te pones a ver en general, pues Tarek El Aissami, por ejemplo, siempre se mueve en un área financiera, bueno, por los contactos que tiene, por sus vínculos con el Medio Oriente, porque es el que facilita el movimiento del terrorismo. Diosdado Cabello tiene su nódulo con el tema del narcotráfico y con toda una serie de operaciones que tiene que manejar él. O sea, si buscamos, cada uno de ellos tiene su propia área de influencia. Sin embargo, pues saben que tienen que mantenerse o dar la apariencia de una unidad para poder continuar hacia adelante. Pero más adelante dices, a mayor o menor escala, desde México hasta Argentina, todos los países se encuentran inmersos en la revolución multipolar que confronta la posición de Estados Unidos en el continente americano. Y evidentemente este análisis está hecho antes del el triunfo de Petro en Colombia. Aquí dicen que la joya de la corona para ese momento Colombia, y que la caída de Colombia significaría un poco la pérdida definitivamente de todo el continente. Y ahora viene Lula en Brasil. Es decir, la democracia está en extinción en América Latina. Sí, mira, Napoleón, esto es algo que lamentablemente, si nos retrotraemos a algunas entrevistas anteriores a todos y cada una de las personas que aparecemos allí, el coronel Pazmiño o el mismo John Marulanda, las declaraciones mías, el almirante Molina Tamayo, etcétera, es lo que se ha venido advirtiendo que iba a suceder. Eso venía. El tema es que ya hoy por hoy podemos decir que es un hecho. Quizás yo lo que sí podría decir es que las circunstancias han variado. Es decir, el poder que eventualmente podría tener Petro en hacer cambios, hacer cuestiones en Colombia que pudieron haberse presentado hace 10 años, no se van a presentar ahora ni hace 5 años. ¿Ok? Y así sucesivamente, con el Pero caso de Lula, aseguran que Petro maneja buena parte del Poder Judicial. Sí, pero no la Fuerza Armada. No la Fuerza Armada. ¿Ok? Y el epicentro de muchas de estas situaciones es la Fuerza Armada. Ellos necesitan tener a los hombres de armas con ellos porque son con los que amedrentan, son los que, como todas las dictaduras, necesitan al coco, necesitan al individuo. En Venezuela tenemos a esta Fuerza Armada, tenemos al DIGESIN, tenemos al SEBIN, todas estructuras manejadas por militares que han sido entrenados, preparados en todas estas situaciones de seguimiento, vigilancia, control social, ¿no? Y es así como han ido avanzando. Usted dice más adelante que las guerras no son siempre un enfrentamiento bélico, que eso es al final de todo cuando lo otro no ha dado el resultado que se quería o se debilitó la justicia, etcétera. Y hablan de cosas importantes que sucedieron a favor de acabar con las democracias en América toda. La pandemia del COVID-19 es un ejemplo, si bien no hay pruebas de que establezcan si se originó por un ataque hostil, su manejo ha sido utilizado por los regímenes y sus teatros de operaciones de la guerra de información para el control de la población, disminuyendo la presión social en contra de las dictaduras. La crisis migratoria también se utiliza. El uso de tácticas insurgentes es evidente en las manifestaciones que tienen como objetivo el colapso del enemigo desde la sociedad civil. La gente tiene derecho a protestar y esas protestas suelen ser válidas y con bases reales, pero son utilizados, ¿no?, por estos grupos para radicalizar esas protestas.
y aquí ustedes hablan del ataque asimétrico a Venezuela que hizo colapsar todas las instituciones del país. ¿Cómo es eso? Bueno, hubo, o sea, fíjate lo siguiente, ahí nosotros no estamos diciendo nada nuevo, ya todo el mundo sabe que esto es algo que ha venido evolucionando, en Venezuela, y eso se ha ido exportando a diferentes países. Y ese ataque asimétrico a diferentes, que hubo en Venezuela, bueno, fue una cuestión bien planificada, sabemos que eso existió, es decir, que existen maneras o formas de cómo poder contraatacar, poder cómo neutralizar, digamos, esa área de influencia que ejerce Venezuela. Hay vulnerabilidades las cuales nosotros tenemos que tener en cuenta en nuestra ecuación, ¿ok? Y es a eso a que nosotros nos referimos. Cuando hacemos un análisis de inteligencia sobre cada uno de estos aspectos, también nos podemos detectar cuáles son las vulnerabilidades que tienen cada una de estas estructuras. Así como existe en Venezuela, existe en Nicaragua y existe en otros países, que bueno, sencillamente hay que sentarse y ver cómo se evoluciona en eso, ¿no? Y por último, dicen que para ganar una guerra debemos considerar la ecuación matemática, resistencia igual a medios por voluntad. ¿Nos puedes resumir en 2 minutos qué significa eso? Mira, en Venezuela, o sea, hay una de las cosas y lo quiero explicar de esta manera. El tema de la información es extremadamente importante. Y tú lo decías, un poco de lo que leíste anteriormente. En el tema de la resistencia. La resistencia ha sido débil porque también la información no ha sido bien manejada, ¿ok? Ellos saben, han aprendido y conocen cómo hacer para controlar la información. Y ahí es donde definitivamente nosotros no hemos sido eficientes. Esto da pie para otro programa porque esta última parte es fundamental, pero fundamental. Algo de eso hablaba con el jefe del partido de gobierno de Ecuador, que han hecho después que lograron impedir este golpe, pero que saben que van a intentar hacer otro. Da pie para otro programa que te invito a que lo hagamos en cuanto tengas un poco de tiempo, porque creo que es fundamental. Iván, muchísimas gracias, como siempre, interesantísimo lo que dices. Se nota en los comentarios que la gente te quiere, te respeta y te sigue. De verdad, Iván Simonovic, un abrazo para ti y para tu esposa, ¿sí? Abrazo, saludos, saludos también por tu casa.